24 debates. Camino al plebiscito. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 18 horas en punto. Bienvenidos a 24 debates. Desde hoy y hasta el día del plebiscito los vamos a estar acompañando todos los días a las 18 horas por Canal 24 Horas. Hoy día también por la señal abierta por TVN con 24 debates de 24 minutos cada uno. Quedan exactamente 34 días para el plebiscito, para que los chilenos, para que Chile decida si aprueba o rechaza la propuesta constitucional. Y queremos que ustedes voten informados. Por eso queremos ser un aporte para esa información y hoy día vamos a estrenar esta serie de debates hablando de los sistemas de justicia, del Sistema Nacional de Justicia que queda propuesto en la nueva propuesta constitucional. Y para eso nuestros invitados, que son los que estrenan nuestros 24 debates, son dos destacados abogados constitucionalistas. Estamos con Javier Couso y con Jorge Correa Sutil. Los saludamos a los dos, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Consuelo. Es un honor estar en el primer debate de estos 24. Así es, muchas gracias. Quiero decirles las reglas porque esto funciona como un debate. Tiene cada uno su podio, ¿cierto? Tenemos 24 minutos en total. Eso significa que tiene cada uno en total 9 minutos, que los tiene que administrar porque vamos a pasar por varios temas dentro del tema que nos engloba, que es sistema de justicia, ¿cierto? Así que ustedes van a tener su cronómetro, lo tiene cada uno ahí en unos iPads, ¿cierto? En sus podios, pero también en la cámara irá saliendo cuánto tiempo han usado y por lo tanto así administrarán sus tiempos. Tienen que dosificar para que no se queden sin tiempo. Vamos a decir y vamos a transparentar, por supuesto, las opciones en el 4 de septiembre. Jorge Correa por el rechazo, Javier Couso por el apruebo, ¿cierto? A menos que venga una gran compromiso de modificar, Connie, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver primero, vamos a ver si se convencen. Por ahora, por el rechazo. Por ahora, por el rechazo. Bueno, lo primero que yo les quiero preguntar, en el sistema de justicia, Sistema Nacional de Justicia, que está aquí en la nueva propuesta constitucional, ¿les gusta o no les gusta la manera en cómo queda, cómo está definido el sistema de justicia? Jorge. Es de las cosas que menos me gusta en el texto de la Constitución, Consuelo. Me parece que se ha degradado al Poder Judicial, se le quita el nombre, se le quita cualquier título honorífico que se le pueda dar a los jueces. Los parlamentarios se van a seguir llamando honorables, el presidente de la República, su excelencia, pero a los jueces ya no le podremos decir su señoría. Y lo que es más importante, se le interviene con un órgano que lo gobierna, que no solo lo gobierna, que a mí me parecería que estaría justificado, sino que nombra a los jueces, participa en su evaluación, puede trasladarlos y puede removerlos. A mí me parece que eso es peligrosísimo para la independencia y la imparcialidad de los jueces. Ya vamos a ir a ese tema, pero primero le damos la palabra a Javier Couso. Sí. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien la manera en que está definido, en que queda definido el Sistema Nacional de Justicia? A ver, yo creo que esta propuesta viene a reparar un problema que tenía nuestro sistema, que era la falta de independencia interna. Esto es, los jueces inferiores lamentablemente están subordinados a los jueces superiores. Todos recordarán cuando un juez de la Suprema, Marco Libedinsky, creo que en pleno proceso Mob-Gattel, uno de los casos más complicados que ha habido en pasado reciente, iba a visitar, a tomar té con una subordinada que era una jueza a cargo del caso. Y me parece a mí que esto puede ayudar, por supuesto, nunca ningún diseño institucional es seguro, pero creo que hay que evitar lo semántico. Voy a poner un ejemplo. La Constitución más antigua de Chile, la del año 1833, no utilizaba la expresión Poder Judicial. Eso no hay nada degradante al respecto. Voy a poner otro ejemplo. La actual Constitución no ocupa poder legislativo para referirse al poder legislativo. Lo hace la propuesta, le llama poder legislativo. Pero el poder legislativo se llama Congreso en la actual Constitución. Entonces trataría de despejar el tema semántico. Creo que es una propuesta perfectible, pero creo que es razonable para que un país tenga una justicia que funcione de manera independiente. Pensando en la gente que no está... ¿Puedo responder a eso o no se lleva en estos debates? Sí, pero acuérdense que está corriendo el tiempo. Me corre el tiempo. Entonces voy a plantear nuevamente otro tema. Quiero compartir con Javier de ¿Sí? que había un problema de independencia interna de los jueces. A mí me parece que ese problema se va a agravar con el proyecto de nueva Constitución.
Los jueces eran calificados y eran incluso sancionados, podían ser sancionados e incluso removidos por el Tribunal Superior, por 17 Cortes de Apelaciones y una Corte Suprema. Ahora, un solo órgano. En segundo lugar, me parece que ese problema necesitaba solucionarse fijando reglas legales objetivas respecto del modo de calificar y de ascender a los jueces. Lo que hemos hecho aquí es entregarle la misma función que limitaba la independencia personal de los jueces a un órgano externo. Me parece que con eso no se hace sino agravar el problema de la imparcialidad o independencia judicial. Al menos estas facultades estaban distribuidas entre Cortes de Apelaciones y Corte Suprema y al menos había una tradición de respeto, Javier. Es cierto que tuvimos corrupción y que tuvimos después intervenciones, llamados telefónicos de jueces superiores a inferiores, pero eso está terminado hoy día en el sistema judicial y creo que lo que estamos arriesgando es volver a un sistema de corrupción o de tráfico de influencias al interior del sistema. ¿Cómo responde a eso, sí, Javier? Básicamente que yo entiendo las aprensiones de Jorge, pero es bueno recordar que el Senado de Chile, el actual, y el Tribunal Constitucional invitaron a la Comisión de Venecia, que es justamente una comisión que estudió, vino un equipo a Chile, y evaluaron este problema. Y plantearon que es una de las formas más efectivas, en Europa ha funcionado bien, para efectivamente dotar de independencia a los jueces. En Chile, el que haya una mayoría de miembros de la judicatura, 10 de los 18 van a ser de la judicatura. A mí me hubieran gustado que hubiera habido 9 jueces y no 8. Recordemos que partió con 6 de 18. Sí. Y gracias al debate que se produjo en marzo, después de la Comisión de Venecia, se elevó a 8 jueces titulares de 17, 2 profesionales de la justicia. Yo creo que la idea de que va a ser capturado por un órgano externo no me parece que esté refrendada y creo que es interesante que en otros países se ha planteado esto y no ha llevado a esta catástrofe. No digo que sea... En diseños, el papel aguanta mucho. El rodaje y el diablo está en los detalles. ¿Cuál es la regulación legal que va a tener el Consejo? Es clave. Bueno, y eso lo vamos a ver después, si es que se aprueba esta Constitución, cuando se aterrice esto en una ley. Pero para la gente que nos está mirando y que se pregunta, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el gran cambio entre el Poder Judicial que tenemos hoy día y el Sistema Nacional de Justicia que establece la propuesta de nueva Constitución? Javier. Bueno, hoy día tenemos un mecanismo muy subordinado, muy jerárquico. Tenemos los honorables miembros de la Corte Suprema no solo son el Tribunal de Casación, o sea, el tribunal que decide, unifica la jurisprudencia, sino que está a cargo de todo el gobierno de la judicatura. Y eso ha sido históricamente positivo en algunas cuestiones, en el sentido de que ha defendido a sus jueces respecto del mundo externo. Ahora, cuando claudicó la Corte Suprema durante la dictadura, el efecto que tuvo es que claudicaron todos para abajo y sancionaron a los jueces que se atrevían a hacer lo que había que hacer, que era, por ejemplo, preocuparse de los derechos humanos. Pero en general es un sistema que todo el mundo considera que está agotado. Yo he escuchado poca gente que defienda el actual sistema de gobierno de la judicatura en Chile. Jorge, ¿cuál es el gran cambio? Si tuviéramos que explicarle a la gente. Yo creo que el gran cambio es eso, vista. es un autogobierno del sistema judicial, es una dirección del poder del sistema judicial sobre el nombramiento, calificación y remoción de todos los jueces. Parecía muy razonable quitarle a la Corte Suprema el gobierno del Poder Judicial. No había para qué entregárselo a un órgano así de politizado, pero parecía bien hacerlo. Lo que a mí me parece que es un error grave, porque nos pone en riesgo la corrupción y el tráfico de influencia al interior del sistema judicial, es haber hecho que todo el sistema de nombramiento de los jueces, todo el sistema de promoción de los jueces y el problema de remoción de los jueces quede entregado a este órgano externo. Usted dijo en algún momento que los jueces quedan de rodilla. ¿Qué significa eso? Bueno, porque no me cabe Hablando duda, precisamente, digamos, no me de cabe las... duda que va a haber tráfico de influencia. Desde luego van a haber los jueces que existen, que van a ser parte de este consejo, van a ser elegidos por sus pares. ¿Cómo se van a candidatear? O por corrientes políticas o sobre un sistema de pago de favores. O sea, yo te elijo a ti a condición de que tú favorezcas a los nuestros y particularmente a mí en la carrera que quiero hacer o no me vayas a sacar del sistema judicial. ¿Eso no ocurre hoy día? Y el resto no, pues. Está radicado en un órgano superior que no tiene por qué devolver favores.
porque se trata de nombrar a los inferiores. Y lo segundo, Consuelo, que a mí me parece muy importante, Constanza, que a mí me parece muy importante, es que los 5 miembros designados por la Corte, por la Cámara de Diputados y los 2 miembros designados por los pueblos originarios típicamente van a traficar favores al interior. O sea, los parlamentarios siempre tienen intereses en estas causas, o personales, mi propio desafuero o una causa de corrupción, o de sus electores, desde luego, ¿no? Que el sindicato de pescadores, etcétera. Esos van a mandar recados a los jueces. Dile al juez que está viendo la causa del sindicato de pescadores que o nos falla a favor esta causa o no va a ascender y vamos a examinarlo con mucha severidad este año. Eso va a pasar porque es de la naturaleza, no estoy criticando a nadie, es de la naturaleza de las personas que así sea. Mientras que al otro lado, Javier Couso ha dicho que desde el punto de vista del diseño está bastante blindado contra las interferencias de los poderes políticos. ¿Qué pasa con las influencias de las cuales habla Jorge? La idea de que en Chile va a pasar aquello que no ha ocurrido en Francia, hasta donde sé, Francia es un país que tiene una judicatura razonablemente independiente y tiene un mecanismo bastante parecido. En Chile el besamanos, la gente puede no saber lo que es, pero los jueces inferiores tenían que hacer una especie de procesión a los miembros de la Suprema. Hay jueces que por defender derechos humanos nunca llegaron a la Corte Suprema, estoy pensando en Carlos Cerda. Entonces, me da la impresión de que la idea de que por adoptar un sistema que la Comisión de Venecia considera que es un modelo, que es habitual en Europa, que fue defendido por el Consejo de Justicia de las Américas, el CEJA, durante mucho tiempo. Es probable que hasta Jorge haya pensado que era una buena idea, quizás cambió de opinión, respecto a los consejos de la magistratura para América Latina que fueron moda. Yo era bastante escéptico, para serle franco, pero he llegado a la conclusión de que esto se juega mucho en los detalles legales. O sea, plantear que adoptar el modelo europeo continental es igual a corrupción y mantener el actual es la blancura, a mí me parece que es un poco blanco y negro. Yo no digo que la blancura, pero los ejemplos que Javier da de falta de ascenso de jueces que lo merecían o del besamanos es una práctica que terminó. Y Javier y yo sabemos que terminó. Pero existió por mucho tiempo. Existió por mucho tiempo. Ya. Pero si no está roto, no lo arregles, pues. Se acabó y logramos erradicarlo y logramos erradicar la corrupción, cosa que no ocurre en muchos países de América Latina. ¿Para qué modificar un sistema que está funcionando razonablemente bien? Cierto, póngale objetividad al sistema de calificaciones, póngale objetividad al sistema de nombramiento, pero no lo cambie de órgano, pues. Pero una pregunta, la Asociación Nacional de Magistrados ahora está pidiendo, ha sido una de las fuerzas detrás de esto. Entonces, si fuera tan cierto que se hubiera acabado la sensación de que ellos están a merced de los jueces superiores, no habría habido esa demanda. Ahora van a estar a merced de un órgano externo. Y los quiero ver si no van a estar en 2 años más criticando la politización y la dependencia del órgano externo. ¿Por qué va a ser externo si 8 de 17 van a ser jueces y 2 funcionarios de la justicia? Porque ahí va a haber tráfico de influencias, Javier, no porque van a ser elegidos los jueces y la mayoría no son jueces. La mayoría son o empleados judiciales, que no son jueces y que tienen algunas cuentas que cobrar probablemente a los jueces, representantes de la Cámara de Diputados y representantes de los pueblos originarios. Yo discrepo que la mayoría sea... Que no tienen que ser abogados. Ojo, la mayoría son hoy gente de la judicatura, no del mundo político. Son 10 en total de 17. 2 empleados judiciales, 8 jueces elegidos por sus pares. Pero un total de 8 personas que no tienen vínculos con la política formal. En América Latina, donde han dado mal esto, van a Argentina, tener favores que dar y que recibir. En Argentina son 1/3 de 18 los jueces o los judiciales. En Bolivia, 0. En Ecuador, 0. O sea, la idea de que... En España son jueces y anda mal la cosa también. Anda muy mal, esto pues. de que, a ver, insisto, la idea de que toda nueva innovación, porque anda mal en España, pero anda bien en Francia, tiene que andar mal en Chile, a mí me parece que es un poco temerario, ¿no? En fin, no quiero entrar en esos detalles. Los quiero llevar porque avanza el tiempo, ¿cierto? Nos quedan 3 minutos 42, le queda, ¿cierto?, a Jorge, 3 minutos 16 a Javier. Los quiero llevar a otra innovación, ¿cierto? Un cambio evidente que hay en el sistema de justicia. Se crean también los tribunales indígenas que funcionan frente al Sistema Nacional de Justicia. La gran pregunta es, ¿atentan contra la igualdad de la ley o el debido proceso, Jorge? Constanza, no sabemos porque no tienen una competencia específica. O sea, esa competencia va a ser fijada por la ley.
no sabemos qué materias van a poder juzgar. Pero, sin embargo, yo quiero destacar dos cosas. La primera es que no hay en los pueblos originarios un derecho desarrollado. O sea, no hay certeza jurídica, no hay ningún texto escrito respecto de las reglas. Por lo tanto, las personas que van a ser sometidas a esta justicia no conocen con qué reglas se le van a aplicar. Se le van a aplicar las autoridades de los pueblos originarios que van a ejercer justicia. Y lo segundo que quiero llamar la atención es que esta justicia tiene que respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Así lo dice el artículo 309. Pero no tiene que respetar, Constanza, no tiene que respetar ni el resto de la Constitución, ni el Código Penal, ni el Código de Agua, ni el Código del Trabajo, ni el Código Sanitario. Entonces, por mucho que tú le fijes una competencia, típicamente en esa competencia se tienen que aplicar muchas normas y muchas veces de otro tipo. Bueno, ninguna de las leyes de los chilenos se van a aplicar por la justicia de los pueblos originarios. Javier. A ver, yo creo que en esto de la justicia especial es bueno recordar varias cosas. En Chile por muchos años convivimos con el Código, la justicia canónica, por poner un ejemplo. Y nadie puso el grito en el cielo porque se entendía que estaba supeditada a la justicia nacional. Pero no era una justicia frente a frente que operara en forma paralela. No estoy diciendo, operaba en forma paralela, pero tenía un punto de cierre que era la justicia nacional, estaba supeditada. También el fuero militar fue mucho tiempo algo parecido. Esto no es una invención chilena, esto ocurre hoy día en Canadá, ocurre hoy día en algunos estados de los Estados Unidos y por supuesto está bajo los derechos humanos, pero hoy día además los derechos humanos tienen rango constitucional, que no tenían. En la actual Constitución hay un debate doctrinal si están entre la Constitución y la ley o si están al mismo nivel que la Constitución. Eso se zanja en la propuesta de nueva Constitución. Tienen rango constitucional. Por lo tanto, no van a poder pasar a llevar ningún derecho humano esos tribunales indígenas. Pero ¿qué pasa con las competencias? Que es lo que plantea Jorge, y una de las dudas que se generan, o cuáles son los límites de la justicia. Bueno, eso es interesante. ¿Qué no incluye? Por ejemplo, la ley lo va a ¿incluye determinar. lo penal? Constanza, la ley va a determinarlo. Es cierto, como dice Jorge, que justamente porque fueron grupos maltratados, que no solo perdieron muchas veces su idioma, fueron asimilados forzadamente, tienen que haber un trabajo de recuperación de cuáles eran sus costumbres. En algunos casos está claro, en Rapa Nui es bastante evidente. En otros va a haber una reconstrucción histórica que va a estar dentro del marco de la ley de los huincas, por decirlo así. No van a ser los indígenas los que van a legalizar, positivizar, organizar incluso esos tribunales. Yo creo que ha habido un poco de exageración. No creo que Estados Unidos de América sea un país particularmente radicalizado y tiene muchos estados donde esto funciona muy bien. Tiene más tiempo, Jorge Correa le va quedando más tiempo, así que vamos a administrarlo para allá. Jorge, según cierto, Javier dice que no existe problema con las competencias, que esto se ha exagerado acerca de que no existe en otras partes del mundo, etc. ¿Para usted queda completamente abierto a dónde se aplica, cuáles son los límites? Para mí, para Javier, completamente abierto. Yo creo que nadie puede decir de que esto no se va a aplicar a la justicia penal. Ahora, uno puede suponer que los parlamentarios no le van a dar jurisdicción en materia penal, pero a lo mejor le dan, pues. Eso no lo puede asegurar ni Javier ni yo. Eso es lo primero. Ya, pero o sea, la competencia... depende de una ley como muchas cosas, muchos sí, pero la Constitución de la obviamente debió, me parece a mí, haber excluido algunas cosas, haber dicho, mire, las materias penales y las administrativas no, los conflictos que se den fuera del territorio indígena no, los juicios que se den entre un miembro del pueblo originario y otro no. Me parece que esas cosas debieron haber quedado establecidas. No quedaron establecidas, veremos qué dice el legislador, no podemos asegurar nada por ahora. Pero este sistema funciona, o los derechos paralelos funcionan allí donde hay cierta certeza de las reglas jurídicas, Connie. El derecho de justicia militar, el derecho de canónico, ¿no es cierto? Eran reglas que estaban establecidas y escrituradas. Aquí lo que a mí me produce mucho temor es que se abuse, porque uno va a llegar donde el juez indígena y el juez indígena va a decir, mire, este es el derecho. Bueno, antes de eso es muy difícil saberlo porque no tenemos un desarrollo de ese derecho indígena. Y habría que desarrollarlo. Bueno, pero otra cosa es que se diga, cuando se desarrolle el derecho indígena, entonces vamos a tener, pero no se dice eso. Se dice, va a haber una justicia indígena. Claro, pero hay un tiempo
Hay un tiempo para poder Pero no creo que en 2 años implementarla. se va a desarrollar el derecho Los indígena. propios pueblos originarios en Chile que han tenido, los que fueron más maltratados, porque también esto viene de una historia de maltrato, no tienen muy codificado su derecho y eso va a tomar tiempo. Nada en la Constitución va a obligar a que dentro de un año tengan recuperada esa memoria histórica perdida. Los contornos los va a fijar, yo invitaría a ponerse en los zapatos de los grupos originarios que sufrieron genocidio, de acuerdo a la Comisión Patricio Aylwin, y maltrato permanente. Esos grupos sienten que los que controlan el contenido de esa ley van a ser los huincas, no ellos. Si uno se pone por un minuto en el papel de esas personas, se da cuenta que hay un poco de exageración en esto. Pero Javier, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Jorge, que la ley debiera haber dejado fuera, o sea, la Constitución, pero ciertos contornos, que digamos no incluir lo penal, tampoco lo administrativo? Ni en Estados Unidos eso es parte de la Constitución. A esta Constitución se le critica que es muy detallada. Yo creo que confiar en nuestro legislador democrático, en este Congreso Nacional, de hecho el actual, donde la derecha tiene la mitad del Senado. O sea, francamente aquí me parece que hay una suerte de temor, como lo dijo muy bien Agustín Esquella, naturales incertidombres se transforman en amenazas y se transforman en pronósticos catastróficos. Yo creo que hay mucho de eso. Ya, pero coincide con lo que dice Jorge de cuáles debieran ser esos contornos, más allá de que lo fije una ley. Totalmente. Y no la Constitución. Sí. En general esto va a ir a cuestiones donde hubo una cierta tradición ancestral. ¿Puedo poner algún ejemplo? La gente se pregunta, ejemplos de potenciales delitos. Si yo, digamos, no soy de un pueblo originario, pero tengo una casa en, no sé, en la zona de la Araucanía y le queman la casa a esa persona y se la quema alguien que, por ejemplo, es de un pueblo originario. ¿Usted cree que el Congreso Nacional chileno va a aprobar que eso pase a ser parte de la ley indígena? Es muy improbable. Ya, no debiera ser, ¿cierto? Y es muy improbable que ocurra. Ya, pero ¿cuándo sí debiera ser? Probablemente hay cuestiones que tienen que ver con costumbres muy arraigadas, ancestrales. ¿Por ejemplo? Derecho de familia, típicamente. Obviamente cuidando los derechos del niño. Los derechos humanos van a ser el límite. Pero hay modalidades, hay cuestiones que tienen que ver con... Yo no soy alguien especialista en derecho indígena. Hay un par de antropólogas legales que conozco que se han dedicado su vida a eso. Buena parte va a ser recuperar, y eso también tuvieron que recuperarlo en Estados Unidos. No es que el derecho Sioux estaba como el derecho canónico codificado. Hubo que hacer un trabajo antropológico para recuperarlo. Jorge. Mi catastrofismo no es las materias que van a quedar incluidas, mi catastrofismo es la incerteza, y cuando hay incerteza hay una posibilidad muy alta de abuso por parte de quien ejerce la justicia sin un estatuto sustantivo y procesal de cómo se ejerce la justicia. Pero eso lo va a plantear el legislador nacional, no indígena. No, Javier, por Dios, esto va a regularlo. No se aplica sino los tratados internacionales y son las autoridades que los pueblos determinen. Pero la ley Javier Couso se quedó sin tiempo. ¡Oh, qué pena! Javier, confío en mi contradictor. Le quedan 25, 24 segundos a Jorge Correa, así que los puede utilizar argumentando ahora la sí, catastrofista. Ahora sí le damos duro. No puedo hablar si Javier no me puede replicar. Ha sido justo. Qué fino. Bueno, pero entonces los últimos 17 segundos quería preguntarles a los dos, porque se nos fue el tiempo, ¿cierto? ¿Sigue pensando después de este debate? ¿Rechazo? ¿Apruebo? El sistema de justicia yo lo rechazo, me parece, de las pero peores no le van a cosas preguntar eso el por 4 de lejos del septiembre. sistema judicial. Ya. Yo estoy esperando a ver qué dicen los apruebos para modificar. Si dan un listado sustantivo, lo ponen por escrito y son suficientemente específicos, yo podría cambiar mi opinión. Javier. Yo recojo y algo que he defendido, que haya un juez más para que sean 9 de 17. Creo que eso daría mucha tranquilidad. ¿Eso se podría reformar si se aprueba la Constitución después? Sí. Javier Couso, Jorge Correa Sutil, muchas gracias por estar con nosotros en este primero de los 24 debates que comenzamos hoy a partir de este día lunes. Todos los días a las 18 horas vamos a tener un debate de distintas materias entre dos debatientes, un representante del rechazo, un representante del apruebo. Todo esto para que durante 24 minutos, durante 24 días, durante 24 debates, ustedes se informen y puedan votar informados el próximo 4 de septiembre. Vamos a una pausa, son las 6 de la tarde con 24 minutos. Ya estamos de vuelta con más.
24 debates. Camino al plebiscito.